Bueno, recién les decía que íbamos a hablar con una persona que conoce profundamente la situación y la evolución del sector público. El profesor Las Heras, además de contador, licenciado en Administración de Empresas, es autor de muchos libros. Algunos tienen títulos muy sugestivos, como El Estado Eficiente, El Estado Eficaz, El Estado Transparente. Y por supuesto, le vamos a agradecer que haya venido, porque hacía bastante tiempo que intentábamos que se llegara al programa y por sus múltiples ocupaciones él no podía hacerlo. Así que en mi nombre, José, y en nombre de Ricardo, que a último momento no ha podido venir, te agradecemos mucho estos minutos que nos puedas dedicar. Muchas gracias, Alfredo, mi decano de la Facultad de Ciencia Económica, y mis saludos a ese gran periodista que es Ricardo Fonseca. Se los vamos a dar. Me gustaría comenzar con una pregunta que tiene que ver con tu conocimiento sobre temas de administración financiera, de contabilidad pública. Primero una pregunta que, si se quiere, muy neutral. ¿Cuál es tu visión de qué tan buenos son las registraciones sobre el sector público, sobre la contabilidad pública que tenemos en la Argentina? Asombrosamente, a pesar de todas estas cuestiones críticas respecto al funcionamiento de la economía del Estado, Argentina, el sector público nacional y la mayoría de las provincias cuentan con lo que denominamos la administración financiera gubernamental, que es un modelo en América Latina y en el mundo. Si uno quiere conocer la ejecución del presupuesto mes a mes, está en las cuentas públicas. Argentina, desde los años 90, siempre ha tenido el presupuesto aprobado antes del ejercicio fiscal, salvo por una cuestión política en el año 2011, donde el gobierno no tenía mayoría en el Congreso. Nuestras cuentas públicas son realmente muy buenas y hay dos grandes leyes que podríamos decir que están descontaminados de cualquier tipo de ideología por la época en que se aprobaron. La Ley 2456 de Administración Financiera Gubernamental, que la provincia de Córdoba, por ejemplo, tiene una ley provincial que es un espejo. Y después otra ley del año 2005, la Ley de Responsabilidad Fiscal Federal, la 25917, que realmente es un modelo respecto a la responsabilidad en la administración de los fondos públicos. La información es muy buena. Ahora, el incumplimiento, digamos, en metas en cuanto a recursos, gastos, las diferencias que hay, por ejemplo, entre las proyecciones macroeconómicas que se elabora el presupuesto y lo que sucede durante el año fiscal, suelen ser las que alteran una razonable medición de las cuentas públicas. Pero en cuentas públicas tenemos muy buenos sistemas de administración financiera en nuestro país. Bueno, lo que probablemente no tengamos tan bueno es la forma en que ejecutamos el gasto. ¿Por qué digo? En los últimos 20 años el gasto público en Argentina debe haber aumentado más o menos 10 puntos del producto y sin embargo la pobreza aumentó. Es decir, que tenemos quizá un problema de eficiencia. Voy a aprovechar para mencionar que tengo aquí, que le agradezco al profesor, este libro que va a salir una nueva edición. Este libro es de la 4ª edición, que se llama Estado Eficiente. No sé si lo pueden tomar ahí, al libro, Estado Eficiente. Y voy a aprovechar el título del libro, este libro que es de Administración Financiera Gubernamental, lo que recién nos mencionaba. Voy a aprovechar para preguntarte, José, ¿qué tan eficiente o ineficiente es el gasto público en la Argentina? Mitad del vaso lleno y mitad del vaso vacío. En algunos tipos de gastos hay una gran eficiencia en el manejo del gasto público y en otros casos hay una falta de control de los resultados del gasto. A nivel nacional existe una deuda de la democracia en la Constitución del año 1994 que solo se pone como deuda la no sanción de una nueva ley de coparticipación. Siempre pero, por ejemplo, esa. El sistema de auditoría general de la Nación, ya casi 30 años de la reforma constitucional del año 1994, sigue sin reglamento. Entonces el sistema de control no garantiza lo que podríamos decir, lo que es básico para el control, que es la oposición
de intereses. Esto es una norma fallida de nuestra Constitución. No necesitamos menos control, necesitamos más controles, no controles formales, sino controles de gestión. Que esto es lo que en la cátedra, en mis disertaciones, siempre he planteado. Aun cuando estemos, en mi caso particular, comprometidos con un proyecto político de vieja data, ¿no es cierto?, en cuanto es lo que abracé en mi juventud, el justicialismo, esto obliga a que los gobiernos populares deben ser más celosos en la gestión del gasto, porque lo que están en juego aquí son las prestaciones de los servicios sociales básicos, educación, salud. Si no nos encontramos con las antípodas que la única forma de solucionar el problema del gasto público es eliminar gasto público en materia de educación, en materia de salud, con la implementación de esta figura de los vouchers, que yo lo trato en este libro, que tiene 20 años cuando lo incluí en una de las ediciones, donde planteo técnicamente el despropósito que es esta figura de subsidiar a la demanda en los servicios de educación y de salud. Aprovecho, digamos, la respuesta. Esta mora, esta deuda que existe, que mencionabas de los últimos 30 años, digamos, de la reforma de la Constitución para acá, ¿qué es lo que explica que habiendo habido gobiernos de distintos partidos durante ese periodo, digamos, no se haya reglamentado adecuadamente el tema de la auditoría? Bueno, es una cuestión que está, entiendo yo, entre los grandes acuerdos políticos que hoy necesita la Argentina. No un reglamentarismo al último nivel. Nosotros necesitamos un paquete, 10, 20, de grandes acuerdos políticos. Por ejemplo, una nueva ley de coparticipación, un nuevo sistema, un sistema de control, un nuevo sistema tributario en la Argentina que capte en forma armónica y con justicia distributiva lo que en la cátedra conocemos como los 3 grandes sistemas tributarios. Todo eso es lo que se necesita en este acuerdo y es lo que tiene pendiente la democracia, porque en definitiva hay posibilidades, la pregunta uno debería decir, ¿hay posibilidades de pasar de un déficit fiscal a un superávit fiscal? Sí las hay. En el proyecto de presupuesto que se va a discutir después del balotaje, en el acuerdo entre los 2 candidatos políticos presidenciales que han llegado al balotaje, nosotros estamos con un déficit presupuestario del 1,5% del PBI en el proyecto de presupuesto. Y esto es muy novedoso. En la historia de los proyectos presupuestarios argentinos se agrega una adenda, un apéndice, y se dice al Congreso de la Nación que un 4,5% del PBI son exenciones tributarias. Algunas son justas, otras irritan el equilibrio fiscal, pero de ese 4,5% sobre el PBI, si se llega a reducir un 2%, eliminar exenciones tributarias injustas en un 2%, es posible lograr este superávit fiscal. Y esto no es una quimera, no es nada fantástico, nosotros lo hemos estudiado en cursos de posgrado en estos 30 días, y sí, a partir del 15 de septiembre que el Poder Ejecutivo envió el proyecto de presupuesto. ¿Es posible? Yo digo que sí es posible lograr un resultado, no solo posible, sino necesario, un resultado económico primario en el presupuesto para el año 2024. Mencionabas recién, para quienes no lo recuerden, el profesor Lajera ha sido ministro de Economía de la provincia, pero mencionabas recién tu adhesión desde muy joven a las ideas del Partido Justicialista. Bueno, estamos en pleno proceso electoral. Entiendo que estás trabajando para uno de los candidatos, obviamente para Massa. Sí. ¿Cómo estás viendo el proceso electoral, la oferta electoral, las propuestas? Bueno, creo que por primera vez en la historia de la democracia después del año 83, se están patetizando claramente 2 modelos en pugna. Un modelo de un Estado presente, que es lo que plantea el presidente Massa. Casi decís el presidente Massa. El candidato a presidente Massa, perdón por el furcio,
donde el Estado tiene que reacomodar sus cuentas, hacer un Estado eficiente. Necesitamos mejor Estado. Y por el otro candidato que soluciona los problemas con una motosierra, ¿no es cierto?, eliminando gastos que hoy están alcanzados y que son logros que la ciudadanía argentina ha luchado durante décadas, estoy hablando desde fines del siglo XIX inclusive, que es el derecho a la educación y el derecho a la salud. Eso no puede estar en riesgo en función de lograr un equilibrio fiscal que, como yo te decía hace unos minutos, eso es posible con este proyecto de presupuesto para el año 2024. Te hago esta última pregunta porque me están avisando que se me va el tiempo, pero no quiero dejar que te vayas sin pedirte una opinión respecto, recién mencionaste la educación, respecto de la educación universitaria, porque vos has sido, y lo sos, destacado profesor de la facultad, y se está discutiendo mucho el rol de la universidad pública. ¿Qué visión tenés o a qué visión adherís, si es que la ha planteado Massa, o cuál es tu visión en todo caso? Bueno, yo soy muy agradecido a la universidad pública. Yo soy hijo de una universidad pública que he podido estudiar porque en el año 1947 se derogaron los aranceles universitarios. Mi padre era obrero ferroviario, entonces yo no podría haber estudiado sino con la universidad pública. Y la universidad pública argentina es un orgullo en toda América Latina. Inclusive, gracias a la universidad pública tenemos una ciudadanía, profesionales muy bien capacitados que son orgullo en el resto del mundo y en Argentina. Por ejemplo, nosotros estamos liderando hoy en profesionales vinculados a software, a inteligencia artificial, con la universidad pública. Los médicos argentinos en general son todos de universidades públicas, universidades privadas son muy pocos las que prestan este servicio educativo. Que en la universidad pública hay que alentar una modernización de muchas de sus estructuras, pero eso lo tendríamos que dejar a que la propia comunidad universitaria, consolidando, ¿no es cierto?, este logro que hoy fue el gobierno tripartito, que hoy es cuatripartito, para que la propia comunidad universitaria siga fortaleciendo estos logros para los nuevos tiempos que se avecinan con un cambio paradigmático en el mundo del trabajo. Y por ejemplo, nuestra Universidad Nacional de Córdoba está vinculado, ¿no es cierto?, en forma directa al mundo del trabajo, por ejemplo, con sus escuelas de oficio, ha sido pionera la Universidad de Córdoba. Entonces yo creo que la educación argentina debe ser fortalecida a través de su vínculo con la tecnología y con los recursos suficientes para que estos logros sean efectivos y en forma sostenible. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, José, y te agradezco mucho el libro, y lo voy a leer con atención, y le voy a dar los saludos, por supuesto, a Ricardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.